Vamos a meternos de lleno en la historia de una ciudad que está redescubriendo su papel, un papel fundamental en la historia de México, un relato que la verdad ha estado en la sombra demasiado tiempo. A ver, empecemos con una pregunta. Si pensamos en la independencia de México, solemos pensar en ciertos lugares, ¿verdad? Bueno, ¿y si el lugar definitivo, el que de verdad selló el destino de la nación, no es el que todo el mundo espera? Y es que la historia tiene estos giros fascinantes. El verdadero punto y final a los intentos de reconquista españoles no ocurrió donde la mayoría cree, sino en un lugar muy concreto, el puerto de Tampico. Y aquí es donde empieza lo bueno. No es solo una batalla más, es, digamos, el capítulo final que la historia oficial a menudo pasa por alto. Hablemos de la batalla de Tampico de 1829, la victoria que lo cambió absolutamente todo. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, hay que viajar a esa época. México era una nación muy joven, todavía frágil, y no estaba reconocida por muchas potencias. Para España, de hecho, seguía siendo una colonia en rebeldía. Así que el brigadier Isidro Barradas zarpó de Cuba con casi 3.000 hombres, convencidísimo de que la reconquista iba a ser un paseo. Su objetivo, Tampico, un puerto estratégico. O sea, el futuro de México pendía, literalmente, de un hilo. Y fue justo aquí, en el calor de Tampico, donde el joven ejército mexicano, con figuras como Antonio López de Santa Anna al frente, demostró de qué estaba hecho. No fue un único combate, fue una serie de enfrentamientos durísimos. Al final, el 11 de septiembre de 1829, las fuerzas españoles se rindieron. La escena debió de ser increíble. El ejército invasor entregando sus armas, sus banderas. Fue la demostración final, sobre el terreno, de que la independencia de México ya era irreversible. Ahora, si nos fijamos bien en esta cronología, aquí está la clave de todo. La independencia se consuma sobre el papel en 1821, sí, pero es eso, un documento. La victoria de 1829 en Tampico es un hecho militar, es incontestable. Fue esta derrota la que en el fondo obligó a España a aceptar la realidad, aunque luego tardaran otros 7 años en firmar el Tratado de Paz y Amistad en 1836. Por lo tanto, el punto de inflexión, el escenario que forzó ese reconocimiento final de la soberanía mexicana, fue Tampico. Entonces, la pregunta es obvia. Con una historia tan monumental, tan decisiva, ¿cómo es posible que quedara casi olvidada? Pues bueno, precisamente para responder a eso, y para que no se olvide nunca más, Tampico le ha dado a su memoria un hogar. ¿Y qué hogar? En la Casa Fernández, un edificio espectacular, magníficamente restaurado y con su propia historia, se levanta el Museo de la Ciudad de Tampico. Abrió sus puertas para conmemorar los 200 años de la fundación de la ciudad y desde el primer día se ha convertido en el guardián de todo este legado. Y esta frase de su directora, Elvia Olguera, creo que es el alma de todo el proyecto, porque no se trata de acumular objetos antiguos en vitrinas, sino de construir un puente para que la gente de Tampico y el mundo entero conozca su increíble historia y, por tanto, la ame. Al final, es una cuestión de identidad y de orgullo. Y ojo, que nadie se imagine el típico museo antiguo y polvoriento. Para nada. Es un espacio súper vibrante del siglo XXI. Tiene 16 salas temáticas, tecnología interactiva que te sumerge en la historia, simuladores, maquetas. Vamos, que es una experiencia diseñada para conectar de verdad con el pasado. Venga, vamos a meternos dentro y a ver cómo es ese viaje en el tiempo que nos proponen. Porque la idea no es solo contar la historia, sino conseguir que quien lo visita sienta que forma parte de ella. El recorrido es una pasada, una inmersión total. Empiezas sintiendo la amenaza de los ataques piratas y de repente te sumerges en la fiebre del oro negro que transformó la región y que, como curiosidad, convirtió a Tampico en la cuna de la aviación comercial mexicana. Luego te subes a un vagón de tren para entender su importancia económica y hasta puedes sentir la fuerza de los ciclones que han marcado la ciudad. Y esto es una forma genial de ver las múltiples caras de Tampico. Por un lado, una historia de defensa, de supervivencia frente a los piratas, y por otro, una de innovación y riqueza con el boom del petróleo. Son dos mundos que forjaron el carácter de la ciudad y que en el museo conviven en sus salas. Pero lo más increíble es que el museo no es un punto final, que va, es un punto de partida. Es como si te dieran unas gafas especiales, una lente a través de la cual toda esa historia se derrama y le da un nuevo significado a la ciudad que te espera afuera. Lo que consigue el museo es dar un contexto. Da las claves para leer la ciudad. Después de visitarlo, pasear por Tampico es una experiencia completamente diferente. De repente, entiendes la historia que hay detrás de los edificios, de los nombres de las plazas, del carácter de su gente. Todo cobra sentido. Y es que, de repente, la ciudad entera se convierte en una especie de museo al aire libre.
desde la arquitectura vibrante del centro histórico hasta la calma del Parque Fray Andrés de Olmos o el encanto especial de la Plaza Herradura. Cada rincón es un eco de esas historias que acabas de descubrir. Y bueno, ¿cuál ha sido el resultado de todo este esfuerzo por recuperar y compartir la historia? Pues nada más y nada menos que un auténtico renacimiento cultural y un orgullo renovado por completo. La cifra es impresionante. En sus primeros 2 años, el museo ha recibido a más de 55.000 visitantes. Y esto no es solo un número que demuestra su éxito, es la prueba de que la gente estaba de alguna manera sedienta de esta historia. Demuestra que el museo ya es un nuevo ícono de la ciudad. Y no hablamos solo de gente de allí, de Tampico o de otras partes de México. Es que la llamada llega muy lejos. Ha recibido visitantes de países como Francia, Rusia, Alemania o Estados Unidos. Esa victoria olvidada se ha convertido de repente en un punto de encuentro global. Y esa es la idea principal, ¿no? Que al desenvolver la historia de la victoria de 1829 y ponerla en el centro de su identidad, Tampico ha conseguido mucho más que abrir un museo. Ha iniciado una transformación, convirtiéndose en un destino cultural de primer nivel, que vibra con un nuevo orgullo cívico. Así que nos vamos con esa pregunta en el aire para reflexionar. ¿Qué sucede cuando una ciudad redescubre su propia historia? El caso de Tampico nos enseña que no solo se recupera el pasado, sino que se construye un futuro mucho más fuerte y sobre todo con mucho más sentido.